Vamos a realizar otro ejercicio, otra práctica del capítulo 1. También es un examen viejo, un ejercicio de examen viejo. Dice, este es el problema número 2. El elemento rígido ACDF está apoyado por dos eslabones o dos barras, tal como se muestra en la figura. El eslabón BC está hecho de aluminio y el eslabón DE está hecho de acero. Y ambos tienen una sección rectangular de 25 milímetros de ancho y 7, milímetros de espesor. En todas las uniones se utilizan pasadores de acero de 10 milímetros de diámetro. Determine la fuerza máxima P que puede aplicarse en el punto A sin que falle los eslabones ni los pasadores. Okay, aquí el problema es un problema de diseño. Entonces me dice que este elemento que está aquí, el elemento ACDF, es un elemento rígido. Vamos a entender por elemento rígido el elemento que no se deforma. No se deforma. Los elementos BC y DE son elementos de aluminio, que son, bueno, es un elemento de aluminio uno y el otro es un elemento de acero. Entonces, estos elementos sí se deforman. Ok, entonces aquí lo que vamos a determinar es las fuerzas axiales que se generan en el elemento BC y en el elemento DE. ¿Ok? Me dan estos datos, me dan el área de la sección rectangular de los dos elementos. Los dos elementos tienen la misma área, ¿verdad? La misma área. Me dan las propiedades del acero. El acero dice que el esfuerzo permisible va a ser de 240 megapascales y el esfuerzo cortante permisible del acero es de 110. Para el aluminio, el esfuerzo permisible es de 120 megapascales y el esfuerzo cortante es de 70 megapascales. Ok. Igual aquí, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Ok. Es lo primero que vamos a hacer. Diagrama de cuerpo libre. Lo vamos a hacer para el elemento A, C, D, F. ¿Okay? Entonces ahí, pues la idea es que ustedes dibujen algo sencillito por acá. Está bien feo, déjenme borrarlo. Por aquí, por aquí. Ay, borrarlo, porque me está quedando bien feo. Voy a hacer la mano. Según yo me estaba ayudando con una regla, pero que va. Voy a hacer la semana alzada. Tengo un elemento. Aquí tengo F. Aquí tengo D. Aquí tengo C. Y aquí tengo A. Ok, ahora vamos a sustituirlo por las fuerzas que tenemos. Tengo una fuerza P. No conozco, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza P que tengo que aplicar? El elemento de aluminio, vamos a ver que de acuerdo a la aplicación de la fuerza, ¿verdad? El aluminio va a sufrir una fuerza de tensión. Entonces la reacción
de esa fuerza en el punto C, la vamos a llamar la fuerza CB o BC, la fuerza BC. Y el elemento, ¿verdad? El de acero está en compresión. Entonces vamos a suponer una fuerza en esta dirección y la vamos a llamar la fuerza DE. Y en el punto F, obviamente tenemos dos reacciones. Vamos a poner aquí una FX y vamos a poner una FY. Aquí es importante poner las distancias, esas distancias hay que colocarlas. ¿Okay? Y aquí tenemos 12, 5 y 5. 12, 5 y 5. Bueno, eso está en centímetros, ¿verdad? Las dimensiones son en centímetros. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Vamos a ver qué tenemos acá. Sumatoria de fuerzas en X tenemos la fuerza BC, entonces menos la fuerza BC menos la fuerza DE más la fuerza FX. Estas son las únicas fuerzas que tenemos, ¿verdad? Como reacciones, ¿verdad? Y la fuerza P, más la fuerza P, más la fuerza P es igual a 0. Aquí faltó poner la fuerza P. Entonces aquí lo que me interesa es encontrar las fuerzas en términos de P. Todas las fuerzas que yo tengo ahí, las voy a encontrar en términos de P. Entonces despejando, vamos a tener que la fuerza BC más la fuerza DE menos la fuerza en X va a ser igual a P. A esto lo vamos a llamar la ecuación 1, porque de momento vea que no podemos resolver, ¿verdad? Tengo una, dos, tres incógnitas, ¿verdad? Y aquí solo tengo una ecuación. Voy a seguir con sumatoria de, bueno, aquí con sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Si yo hago sumatorias de fuerzas en Y igual a 0, la fuerza Fy va a ser igual a 0. ¿Okay? Y aquí va a ser sumatoria de momentos en el punto F igual a 0. Vamos a ver qué me queda aquí. La fuerza P está generando un momento negativo, entonces menos. Sumo, ¿verdad? 12 más 5 sería 22, menos 22 centímetros por la fuerza P. La fuerza BC genera un momento positivo, entonces sería más 10 centímetros por la fuerza BC. La fuerza DE también un momento positivo, ahí sería por 5 más 5 centímetros por la fuerza DE. ¿Okay? Y eso va a ser igual a 0. Aquí las unidades de centímetros se me van a cancelar. ¿Okay? Y la idea es que yo encuentre las fuerzas en términos de P. Aquí la idea es todo en términos de P. Entonces tengo 10 fuerzas BC más 5
la fuerza de E es igual a 22P. Lo podemos simplificar aquí un poquito. Vea que yo puedo factorizar un 5. Aquí puedo factorizar un 5. Entonces 10 entre 5 me va a dar 2. Entonces 2, fuerza BC más fuerza DE. 5 entre 5 es 1. Igual 22 entre 5 nos da 4,4 P. Esta la vamos a llamar la fuerza 2. Perdón, la ecuación 2. Ok, entonces aquí tengo dos ecuaciones del sistema de equilibrio, del sistema eh, de un análisis de equilibrio, ¿verdad? Eh, Solo puedo encontrar estas dos ecuaciones. Entonces, contemos, tengo una, dos, tres incógnitas acá. P sigue siendo una incógnita, pero aquí la vamos a trabajar como un valor. Entonces aquí tengo tres incógnitas, aquí tengo dos incógnitas, ¿ok? Entonces quiere decir que esto es un sistema estáticamente, este es un sistema estáticamente indeterminado, grado 1. Entonces quiere decir que necesito más ecuaciones. Necesito más ecuaciones. ¿Cómo obtengo estas ecuaciones, verdad? ¿Cómo las obtengo? Estas ecuaciones las voy a obtener ahora a partir de las propiedades de los materiales. Pero antes de trabajar con las propiedades de los materiales, vamos a hacer un análisis de compatibilidad. ¿Ok? Ok. Por el método de compatibilidad de deformaciones, vamos a ver las deformaciones que sufren los elementos. Ok. Vean que el elemento ACDF es un elemento rígido, quiere decir que es un elemento que no se deforma, o sea, no se estira ni se comprime. Entonces voy a tener todo este elemento. Lo tengo aquí. Sí, así. Entonces aquí tengo F, el punto F, tengo el punto D, C, y A. Ok, entonces vean que el elemento ACDF no se deforma, o sea, no se estira ni se comprime. Los elementos sí, ¿verdad? El elemento de aluminio y el elemento de acero se pueden estirar o se pueden comprimir. Entonces, yo lo que voy a hacer es imaginarme que el elemento ACD lo que hace es pivotear alrededor del punto F. Okay, entonces, aquí tengo A', ¿no? Aquí tengo C', y aquí tengo D'. ¿Vale? Entonces, la distancia recorrida del punto A al punto A' me va a dar la deformación, ¿verdad?, del punto A, o la deflexión del punto A. De C a C' me va a dar la deformación del punto C. Y de D a D', la deformación del punto D. ¿Ok? Yo conozco estas distancias.
Aquí tengo 12, 5 y 5. Entonces, con esto yo puedo utilizar la compatibilidad de deformaciones y establecer una relación trigonométrica entre una longitud conocida y un desplazamiento que no conozco. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, la deformación en el punto A, okay, dividido entre toda esta distancia, ¿verdad? 12, 5 y 5, o sea, 22, tiene que ser igual a esta deformación, este desplazamiento, el desplazamiento C, dividido entre esta distancia, entre 10. Y al mismo tiempo, puedo decir que la deformación en D va a ser igual a la deformación D dividido entre esta distancia, entre 5. Entonces, yo tengo esa relación ahí. Puedo trabajar con estas dos. En realidad, ¿verdad? Estas dos son las que me interesan porque son las que están actuando tanto para el aluminio como para el acero. Entonces, de estas dos, yo puedo decir que la deformación C, ¿verdad?, es igual a 2 veces la deformación D. ¿Sí? Esto es lo que me ayuda la compatibilidad de deformaciones. De aquí voy a sacar la ecuación número 3. Entonces, nada más para repasar, recuerden que la deflexión o el cambio de longitud o la deflexión es igual a la fuerza axial que estamos aplicando, ¿verdad?, por la longitud entre el área por el módulo de elasticidad. Entonces, sustituyendo estos valores aquí arriba, entonces yo puedo decir que la deformación en C, ¿ok? Entonces, la deformación en C. ¿Quién me genera la deformación en C? La deformación en C me lo va a generar la fuerza CB. Entonces digo, la fuerza CB dividido entre la longitud, este sería del aluminio, ¿verdad? El aluminio, dividido entre el área por el módulo del aluminio. Es igual a 2 veces la deformación de D. La deformación en D, ¿quién me lo va a generar? Me lo va a generar el acero. En este caso sería la fuerza de E por la longitud del acero entre el área transversal por el módulo de elasticidad del acero. En este caso, habíamos dicho que las áreas eran iguales, entonces esta área y esta área se cancelan. Y yo puedo despejar ahora. Entonces, por ejemplo, puedo decir que la fuerza en el elemento BC va a ser igual a 2 veces la fuerza en el elemento DE, ¿no?, multiplicado por la longitud del acero, dividido entre el módulo de elasticidad del acero, y esto pasa a multiplicar. Entonces aquí sería la longitud del aluminio, aquí multiplicaría por L del aluminio. ¿Okay? Ya estos valores los conozco. Yo puedo sustituir valores, ¿verdad? Yo puedo sustituir valores y voy a obtener una ecuación. Entonces, la fuerza CB va a ser igual a 2 veces la fuerza de E por la longitud del acero. La longitud del acero es de 12 centímetros. El módulo de elasticidad del aluminio era 70 gigapascales. Y esto dividido entre el módulo de elasticidad del acero es de 200 gigapascales. Y la longitud del aluminio era de 10 centímetros. ¿Okay? Entonces ahí, vamos a ver qué pasa. La unidad centímetros se me cancela con centímetros y gigapascales se me cancela con gigapascales. Y me va a quedar que la fuerza
CB, ¿verdad? Va a ser igual. Ya sustituyendo valores, sigue hablando 0,84 la fuerza de. Entonces aquí obtengo esta otra ecuación. La fuerza CB, ¿verdad? Más, bueno, menos o igual, no importa, menos 0,84 la fuerza de E, ¿no? Va a ser igual a 0. Aquí tengo mi tercera ecuación. Entonces ya con esta tercera ecuación se supone que puedo encontrar todas las fuerzas en cada uno de los elementos. Entonces, vamos a ver. Resolviendo, aquí sí tienen que resolver ustedes las ecuaciones, lo meten en la calculadora, ¿verdad? Resolviendo las ecuaciones 1, 2 y 3. Vean que estas ecuaciones quedan en términos de P, ¿verdad? P nosotros no lo conocemos, ¿verdad? Es lo que tenemos que averiguar. Entonces, P queda del lado derecho, del lado del igual. ¿Okay? Entonces, ustedes van a encontrar los valores en términos de P. Ok, resolviendo eso en la calculadora van a encontrar eso. La fuerza de E va a ser igual a 1,64 18P. Y la fuerza CB va a ser igual a 1,37 91P. Okay. Okay. Entonces, ya con esto nosotros podemos comenzar a resolver, ¿verdad? Las diferentes fuerzas que nosotros necesitamos, ¿verdad? Ok, entonces vean así. Vamos a quedarnos con eso ahí, ¿verdad? Necesito borrar. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a calcular, por ejemplo, para el eslabón del aluminio. Ok, para el eslabón del aluminio. Esto quiere decir, por ejemplo, ¿cuál es la fuerza máxima que puedo aplicar, valor de P, para, ¿cómo se llama? Eh, que el aluminio no se me deforme, ¿verdad? Entonces recuerden que el aluminio va a estar en tensión, recuerden que aquí es importante reconocer que el aluminio va a estar en tensión, ¿ok? Como el aluminio va a estar en tensión, recuerden que hay que restar el diámetro, ¿verdad? Del perno, el diámetro del tornillo. Entonces, el área del aluminio va a ser igual. Dice que son 25 milímetros de ancho, ¿verdad? Menos el diámetro, que es de 10 milímetros, el diámetro del pasador. Y eso lo multiplicamos por el espesor, 7,5. Todo eso está en milímetros, ¿verdad? Entonces nos va a dar milímetros al cuadrado. El área dice que es igual a 1,125 por 10. Y aquí es conveniente que ustedes trabajen en metros. ¿Okay? Entonces esos milímetros lo pasan a metros cuadrados. Entonces vea lo que pasa ahora. El esfuerzo del aluminio, ¿verdad? El esfuerzo del aluminio, de acuerdo a lo que me están dando, dice que es igual a 110 megapascales. ¿Ok? 110 megapascales. Eh, no, perdón, 120. Podemos
El aluminio es 120 megapascales. Ok, entonces dice que el esfuerzo permisible del aluminio, ¿verdad?, es de 120 megapascales. Entonces de aquí nosotros podemos calcular cuál es la fuerza máxima que podemos aplicar si utilizamos que el esfuerzo promedio es igual a la carga axial entre el área. Entonces ve lo que sucede. Recuerden que P es la carga axial. Entonces yo puedo calcular el valor de esa fuerza axial, ¿verdad?, como el esfuerzo permisible del material o admisible del material por el área transversal. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿cuál es la fuerza axial en el aluminio? Era la fuerza CB, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es esto. Voy a decir que el esfuerzo permisible del aluminio va a ser igual a la fuerza axial en el aluminio, que era igual a la fuerza BC, dividido entre el área del aluminio. ¿Ok? Entonces aquí sustituyo. Recuerden que la fuerza BC se obtuvo en términos de P. ¿Ok? Por esta sí es la fuerza axial a lo largo del aluminio. Y aquí entonces sustituimos. La fuerza BC la hemos calculado como 1,3791 por P. Y aquí P es la fuerza externa. Nada tiene que ver con la fuerza axial. ¿Verdad que esta fuerza, ¿verdad?, es la fuerza axial o la fuerza normal? Y esta P de aquí, ¿verdad?, es la fuerza externa, ¿verdad? No hay que confundir los conceptos, ¿verdad? Lo que estamos calculando es la fuerza externa. Y esto lo vamos a dividir entre el área del aluminio y lo igualamos al esfuerzo permisible. Y el esfuerzo permisible es de 120 megapascales. ¿Ok? Entonces de aquí podemos despejar ya el valor de P. Entonces, P va a ser igual al esfuerzo permisible del aluminio, 120 megapascales. Megas es por 10 a la 6, ¿verdad? Pascales son newtons entre metro al cuadrado. Lo multiplico por el área del aluminio. El área del aluminio me dio 1,125 por 1,125 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Okay? Y ahora eso lo divido entre 1,37. Entonces esto lo divido, ¿verdad?, entre 1,3791. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver aquí con las unidades. Esta unidad de metro cuadrado se me cancela con esta unidad de metro cuadrado y me quedan solo unidades de newtons. Ok, entonces vamos a ver esto metiéndolo en la calculadora. Dice que da 9.789 newtons. O sea, quiere decir que esta P es igual a 9.789 newtons. Ok, entonces de aquí yo saco un valor para P1, ¿verdad? Porque eso fue para el eslabón del aluminio. Te voy a llamar que una P1 va a ser igual a 9, aquí lo podemos redondear, si lo calculamos en kilonewtons, 1,79 kilonewtons. Ok, este es un valor, ¿verdad? Este sería el valor máximo que yo puedo aplicar en el punto A para que el aluminio falle, ¿verdad? Pero no hemos visto los otros materiales, ¿verdad? No hemos visto los otros materiales. Okay. Vamos a tener ese valor presente ahí, ¿verdad? Ese valor de P1 de 9,79 kilonewtons. Ok, vamos a ver. Vamos a analizar, por ejemplo, el esfuerzo cortante. Ahora aquí vamos a analizar el esfuerzo cortante en los pasadores. Pasadores, ¿verdad? En los pasadores, como estamos aquí en la parte del aluminio, vamos a calcular los pasadores C, B, o B y C, ¿verdad? Okay, entonces los pasadores B y C. Estos pasadores B y C, ¿verdad?, están hechos, dicen que de acero, ¿verdad? Okay, y me decían que el esfuerzo cortante del acero, entonces dicen que el esfuerzo permisible, ¿verdad?, el esfuerzo cortante permisible del acero es de 110
megapascales. ¿Ok? Y habíamos dicho que el esfuerzo cortante en un pin, en un pasador, ¿verdad? Es igual a la fuerza cortante entre el área del pin, ¿verdad? El área del pasador. Esta fuerza cortante para los pasadores B y C va a ser la fuerza axial de C, porque esa es la fuerza que es axial, pero también se comporta como esfuerzo cortante, ¿verdad? En el pasador B y C. Entonces aquí sustituimos, ¿verdad? Esta fuerza cortante va a ser igual a 1,3791 P entre el área del perno, ¿okay? Y esto lo igualamos a los 110 megapascales, que es la capacidad de esfuerzo cortante en los pasadores. Bueno, aquí calculemos el área de los pernos, ¿verdad? El área de los pernos dice que es pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Ok, sustituyendo valores, vamos a ver cuánto nos da, porque esto no lo tengo calculado aquí. Dice que sería pi por, el diámetro era 10, ¿verdad? Entonces sería 10 al cuadrado y lo dividimos entre 4. Okay, eso nos da 25 pi, pero milímetros al cuadrado. Eso hay que pasarlo a metros. Entonces hay que dividirlo entre 1000 y nos da 7,85. 4 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Ok, entonces de este valor acá vamos a despejar, ¿verdad? El área del perno pasa a multiplicar y esto pasa a dividir. Entonces voy a obtener que una P va a ser igual al área del pasador. Entonces tengo los 110 megapascales, que son 110 por 10 a la 6 newtons en su metro al cuadrado, por el área del pasador, 7,854 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Ahí el metro cuadrado se me cancela y esto lo dividimos entre 1,3791. Ok, vamos a ver cuánto nos da eso. 110 exponente a la 6 por el área. Por el área dividido entre 1,37. Ok, eso dice que me da 6.264. Esto dice que da 2.000, perdón, 6.264. Vamos a redondear los 65 newtons. Ok, entonces desde aquí voy a obtener otro valor diferente. Voy a ponerle un P2 igual a 6,26 kilonewtons. Okay. Este sería el otro valor posible de la carga externa que puedo aplicar, pero para que los pasadores fallen, ¿verdad? Entonces aquí los pasadores irían a fallar. Entonces ya tengo dos posibles candidatos. Me falta analizar el elemento de acero, ¿verdad? Y los pasadores que están conectados en el elemento de acero. ¿Ok? Va a ser el mismo procedimiento, va a ser el mismo cálculo. Entonces, estos dos valores de P1 y P2, ténganlos ahí presentes, ¿verdad? Porque todavía el problema no ha terminado. Vamos a borrar. Y vamos a analizar ahora el acero. Vamos a analizar el eslabón, ¿verdad?, de acero. Okay. Para el eslabón de acero habíamos dicho que la fuerza que actuaba en él era la fuerza
de E. La fuerza de E la habíamos calculado en términos de P y habíamos obtenido el valor de 1,6418 P. Aquí este eslabón está en compresión. Como este eslabón está en compresión, no hacía falta restar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Decimos que el esfuerzo permisible del acero va a ser igual a la fuerza axial que está actuando en el acero entre el área transversal. Aquí, esta P, ¿verdad? Es la fuerza axial, que nada tiene que ver con esta otra P, que es la fuerza externa. ¿Okay? Y esto lo igualamos a la capacidad del acero. Y el acero dice que tiene una capacidad, un esfuerzo permisible de 240 megapascales. ¿Ok? Entonces de aquí vamos a sustituir y decimos 1,6418P, ¿verdad? Va a ser igual a los 240 megapascales, ¿verdad? Multiplicado por el área transversal del acero. Entonces de aquí despejamos P. P va a ser igual a 240 por 10 a la 6. Bueno, ya vimos las unidades. Aquí no hace falta volverlas a copiar todas, ¿verdad? El área del pasador sí lo vamos a calcular de la sección transversal, que era 25 por 7,5, ¿verdad? 25 milímetros por 7,5. Esto va a ser milímetros al cuadrado. Esto hay que pasarlo a metros, ¿verdad? Y lo vamos a dividir entre 1,6418. ¿Ok? Esto nos da, sustituyendo valores, ¿verdad? Nos va a dar 27.409. Entonces nos va a dar 27.409 newtons. O sea, en otras palabras, tenemos otro valor posible que podemos aplicar en el punto A de 27,4 kilonewtons. Yo estaría aplicando esta fuerza de 27,4 kilonewtons en el punto A para que el eslabón de acero me falle. Ok, entonces aquí tengo otro valor posible. No estoy diciendo que ese sea, pero es otro valor posible. Ya tenemos 3 valores de P. Ahora vamos a hacerlo para los pasadores. Para los pasadores que están en D y E. Okay. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Decimos que el esfuerzo cortante en los pasadores de acero, ¿no?, es igual a la fuerza cortante entre el área de los pasadores. Esta fuerza cortante va a ser la fuerza axial. Okay. Y eso va a ser igual a 1,6418 por P dividido entre el área transversal de los pasadores. Ok. Ya lo habíamos calculado, ¿verdad? El, el área transversal. Y lo igualamos a el esfuerzo cortante del acero, ¿verdad? El esfuerzo cortante de acero era de 110 megapascales. Ok, entonces aquí tenemos que P es igual. Vamos a sustituir, entonces los 110 por 10 a la 6 megapascales por el área del pasador, ¿verdad? El área pasador era pi. Aquí lo podemos calcular en metros de una vez, ¿verdad? Esto al cuadrado, esto entre 4, ¿verdad? Y lo dividimos entre 1,6418. Okay. Este valor de P ahí sustituyendo nos va a dar 5.262. 5.262 newtons. O sea, tenemos otro valor. Okay, tenemos otro valor, otro P4 igual a 5,26 kilonewtons. Okay, entonces tengo otro valor. Entonces, vea, hemos analizado el eslabón de aluminio y los pasadores que conectaban, ¿verdad?, ese eslabón de aluminio. Calculamos también para el eslabón de acero, ¿verdad?, y los pasadores que conectan ese eslabón de acero. Ya tenemos 4 valores posibles de P. Ahora vamos a analizar qué pasa con los pasadores, o con el pasador que está en el punto F, ¿verdad? El pasador que está en el punto F no lo hemos calculado. Ok, aquí lo vamos a calcular.
Aquí obviamente vamos a ocupar cuál era el valor de la fuerza X, que lo habíamos dejado ahí pendiente. O sea, el valor de la fuerza X, a la hora de sustituir todas las ecuaciones que tenemos, nos va a dar esto, 2,02, ¿verdad? 09 P. Ese es el valor que nos va a dar en la fuerza en X. Ok, entonces igual decimos que el esfuerzo cortante permisible es igual a la fuerza cortante en el punto F entre el área de los pasadores. Y lo igualamos a los 110 megapascales. Entonces ahí hacemos exactamente el mismo trámite, ¿verdad? Es un poco repetitivo, ¿verdad? Va a ser igual a, a los 110 megapascales por el área de los pasadores, ¿verdad? Entonces de aquí despejamos P. P va a ser igual a los 110 megapascales por el área de los pasadores, que ya lo calculamos, y lo dividimos entre 2,02. Okay. Este valor aquí, sustituyendo datos y todo, nos va a dar 4.275 newtons. Ok, entonces ese es el valor de la fuerza P que estaría aplicando en A para que los pasadores en el punto F fallen. Entonces aquí tengo otro valor, un P5. P5 va a ser igual a 4,27. Lo podemos redondear a 28, ¿verdad? Entonces 27 kilonewtons. Ok, entonces vean que obtuve 5 valores. Obtuve 5 valores posibles, pero todavía no he seleccionado, ¿verdad? ¿Cuál es el valor máximo que puedo aplicar? Voy a dejar los valores que tengo ahí. Voy a borrar aquí nada más. Y voy a copiar todos los valores que teníamos. Ok, ahí tengo P1, no, P3, P4, P5. Me falta P1 y P2. Bueno, entonces nada más para recordar, P1 daba 9,79 kilonewtons, ¿no? Y P2 nos dio 6,26 kilonewtons. Ok, vean que yo tengo 5 posibles valores. Esto es un análisis de ingeniería. ¿Cuál es el valor máximo que puedo aplicar para que ni la barra del aluminio, ni la barra del acero, ni ninguno de los pasadores vayan a fallar? Esa es la decisión que ustedes tienen que tomar. De estos 5 valores que tengo acá, ¿cuál es el valor máximo que puedo aplicar? Entonces, la solución, o sea, o la respuesta del problema, ¿cuál sería? Entonces, el P máximo sería igual a. Entonces aquí vamos a utilizar aquel concepto que yo les había enseñado, que les había dicho que una cadena es tan, ok, ahí le voy a poner, ¿verdad? Es tan como su eslabón más, ok, perdón, aquí. Entonces, si una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, entonces, ¿cuál es el valor máximo que yo puedo aplicar? Entonces, definitivamente nosotros podemos ver que esta sería la 9,79 sería la fuerza para que el eslabón o la barra de aluminio falle. Esta otra fuerza de 6,26 sería la fuerza para que los pasadores que conectan el aluminio fallen, ¿verdad? Esta era para que la barra de acero fallara, para que los esfuerzos cortantes en el acero fallara, ¿verdad? Las que conectaban el acero. Y esta la fuerza para que los pasadores en el punto F fallaran. Entonces, ¿cuál es mi eslabón más débil? Mi eslabón más débil es este, ¿verdad? Entonces, la carga máxima que yo puedo aplicar es de 4,27 kilonewtons.
Ya con esta carga me aseguro que el eslabón de aluminio, ¿no? El eslabón de acero y los pasadores, y aquí estamos hablando de casi de todos los pasadores, ¿no? ¿No? No fallan. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta al problema planteado.